bienvenido, bienvenida al repaso de la lección de la Escuela Sabática con la voz de la esperanza. Nos alegra tu compañía, sea que te hayas unido por la televisión, redes sociales o por audio. Bendecida oportunidad para estar en comunión con Dios. Amén. Si estás en las redes sociales, comparte este estudio, invita a otros a ver este repaso de la lección y suscríbete al canal de YouTube de La Voz de la Esperanza. Así es. ¿Sabes? Saludamos entrañablemente en esta ocasión a la hermana Ina, quien nos escribió desde España diciendo: saludos y bendiciones del Señor. Les veo y escucho semanalmente. Además, comparto vuestro estudio con los miembros de mi escuela sabática de jóvenes de la Iglesia de Victoria en el País Vasco. Estoy pronto a cumplir la edad de 73 años y me han dado la misión de enseñar la lección de escuela sabática a los jóvenes. Es un privilegio y una gran responsabilidad que asumo con mucho amor gracias al Señor. Tengan bendecida semana. Tremendo, ¿eh? Sí, Tremendo. Sigue con ese espíritu joven. Así es. Un gran abrazo, hermana Ina. Felicidades por sus cumpleaños y también por aceptar esa importante tarea de enseñar la escuela sabática a los jóvenes. Dios guíe su labor y le bendiga ricamente. Amén, amén, así sea. Bien, la lección número 10 para el 7 de junio 2025 se titula Sobre quienes ha llegado el fin. Pidamos la bendición divina, hermanos. Querido Padre Celestial, en este momento nos reunimos por este medio para estudiar tu santa palabra. Abre nuestro entendimiento para que podamos comprender el mensaje que tienes para nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. 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 Cuando reflexionas en el fin, ¿qué piensas? ¿Cuál es tu perspectiva sobre el juicio final? ¿Puedes comprender los aspectos positivos del juicio sin recurrir a tácticas de miedo? Bueno, estas preguntas se relacionan a tu concepto y tu manera de interpretar las profecías bíblicas. Claro. ¿Sabes? Para tu bien y el mío, Dios nos brindó abundantes historias bíblicas. Muy cierto. Que señalan los acontecimientos futuros, dándonos algunas claves para que entendamos la verdad. Algunas de esas historias prefiguran acontecimientos de los últimos días con sorprendente detalle, proveyendo una base más amplia para comprender las profecías de Daniel, de Apocalipsis. Claro que sí. Y el texto de esta semana se encuentra en 1 Corintios capítulo 10, versículos 11 y 12. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Algunos especulan, ¿será que Dios usó a los personajes bíblicos como conejitos de la India, como experimentos? No, hermano y hermana, no. Los personajes bíblicos no sufrieron sus variadas vicisitudes con el mero fin de proporcionarnos lecciones. Sin embargo, sus experiencias sirven como un ejemplo adecuado para impresionarnos con la importancia de evitar las fallas que ellos cometieron. Por ejemplo, la necedad de los israelitas al desobedecer a Dios causó que murieran en el desierto, que fueran llevados cautivos a Babilonia. Nosotros somos exhortados a aprender lecciones apropiadas del episodio de los israelitas debido a la proximidad de la segunda venida de Cristo. Dios favoreció a los israelitas, les dio su ley, se presentó como su Dios, un conocimiento superior al que pudiera poseer cualquier otro pueblo en el mundo. Pero muchos de ellos perecieron cuando casi habían llegado a Canaán, porque no permanecieron fieles a Dios. ¿Y qué de nosotros? Se nos ha confiado el Evangelio de Jesucristo y el conocimiento profético de su pronta venida.
Ese mensaje es importantísimo y tenemos la ventaja del registro acumulado de las épocas precedentes de la historia sagrada. Estamos viviendo en el tiempo cuando el propósito de Dios debe llegar a su clímax con la segunda venida de Jesús. Debemos cuidarnos de los engaños de la pecaminosa naturaleza humana que interfieren con nuestra peregrinación a la Canaán celestial. Oh, la confianza propia es peligrosísima. Debemos estar alertas, atentos a la advertencia, para que no seamos engañados por la insinuación de que hemos alcanzado tal estado de fortaleza espiritual que nada podrá inducirnos a pecar. Nuestra verdadera seguridad radica en reconocer que apartados de Cristo somos absolutamente impotentes. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo para ser liberados del pecado. ¿Significa esto que somos títeres siendo controlados? No. Dios no anula nuestra libertad de conciencia, pero Él guía los acontecimientos que ocurrirán en los últimos días para que sucedan como Él se los reveló a los profetas. Ahora sí, nuestra bendita esperanza que culmina en los eventos finales no fue solo revelada mediante profecías. Dios también habló del fin, dando indicios de diversos aspectos de la historia escatológica. Así es. Esta noción nos enseña un principio importante, hermanos. La historia humana, desarrollada en las páginas sagradas de la Biblia, no es simplemente información edificante sobre lo que ocurrió en un pasado remoto. No, la intención de Dios para nosotros siempre ha sido esencialmente la eternidad. Y podemos confiar que ese mensaje se encuentra en cada relato bíblico. Entonces, la relación entre los eventos finales y algunas historias bíblicas es obvia en sí. Seguro. El Nuevo Testamento se refiere a esas historias al describir el porvenir de los últimos días. Por ejemplo, está el caso de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Así es. el diluvio y otras historias. Cada uno de esos relatos bíblicos requiere ser estudiado cuidadosamente para extraer las verdades que nos han sido reveladas en la palabra de Dios. Claro que sí. En esta lección, entonces, examinaremos una serie de historias que abordan la segunda venida, abordan el juicio investigador, también la crisis final y otros temas importantes. Como resultado, veremos que Cristo está en el centro de todo y debe ser el objetivo final de nuestro empeño para comprender las profecías bíblicas. Es impresionante, sí. Todo lo que vamos a ver, todo encaja en su lugar, todo aspecto. Dios ha hecho un complemento entre el Nuevo y el Antiguo Testamento para que entendamos la cronología y los últimos eventos de los últimos días. Basados en historias bíblicas. Claro. Bueno, analicemos entonces la lección del domingo 1 de junio titulada La ira del Cordero. Sabes, hermano, cuando Cristo venga, habrá alegría entre los justos. Veremos a nuestro Redentor venir en las nubes con millares de ángeles. Amén. Será maravilloso, pero ¿qué pasará con los que no son salvos? Sabes, hermano, los acontecimientos del sexto sello revelan la destrucción del mundo físico. Leamos el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 12 al 17, y dice así: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar,
Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Notas en estos versículos la reacción de los impíos ante el desarrollo repentino de esos acontecimientos finales? Ellos no claman: ¿qué es esto? Tampoco preguntan: ¿quién está detrás de todo esto? No, ellos saben lo que está sucediendo. Se refieren a Jesús como el Cordero. Esto denota que ellos conocieron la historia de Cristo. Además, parecen estar conscientes de que el gran día de su ira ha llegado y que se encuentran en una situación desesperada porque exclaman: ¿quién podrá sostenerse en pie? Mateo 24:14 afirma que antes del fin, el evangelio y los mensajes de los tres ángeles se predicará a todas las naciones. Ahora sí habrá quienes serán tomados por sorpresa. Claro. Pero no por falta de información, y justo en estos tiempos, la era de la información, sino porque se negaron a creer y obedecer. Esa será la razón por la que se perderán. Claro que sí. Bueno, esto nos lleva a regresar por el tiempo. Jesús mencionó la historia del diluvio, advirtiéndonos que su segunda venida sorprenderá a muchos. El diluvio no sorprendió al mundo por falta de información, hermanos. Noé predicó durante 120 años lo que sucedería. Pero los antediluvianos se negaron a creer. Y, hermano, hermana, ¿qué sucede hoy día? Muchos creen que el largo tiempo que ha transcurrido en la historia significa que las profecías, no son dignas de crédito. El apóstol Pedro utilizó la historia del diluvio como contexto. Dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 4. En los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Sabes? Este sentir aumentará mientras pase el tiempo. Cada vez vemos más enfriamiento y más cuestionan las profecías. Es más, dentro de la iglesia no quieren en muchas partes que se hable de profecía. ¡Cuán cierto! La tardanza de la segunda venida de Cristo es usada como excusa para la mundanalidad, hermano, hermana. Y Omar, no hablo de placeres y lujos de este mundo, sino más bien de la presencia sutil de la mundanalidad en nuestros corazones. Nuestras iglesias pierden su misión de evangelizar. Los hijos de Dios que antes se animaban para hacer la obra misionera, ahora se esconden para que nadie los moleste. Los que antes se empeñaban en asistir a la iglesia, ahora se quedan cómodos en su casita, con su pijama, mientras ven la programación por live stream. Los 10 mandamientos. Sí, los 10 mandamientos son tomados como sugerencias. Y se considera la segunda venida de Cristo como algo que ocurrirá en un lejano, muy lejano futuro. Leo de Patriarcas y Profetas, página 78. Los pecados que acarrearon la venganza sobre el mundo antediluviano existen hoy. El temor de Dios ha desaparecido de los corazones de los hombres y su ley se trata con indiferencia y desdén. La intensa mundanalidad de aquella generación
es igualada por la de la presente. Muchos piensan que la mundanalidad se relaciona a las drogas, alcohol, vicios, placeres. Claro, esas son formas extremas de mundanalidad, Seguro que sí. fáciles de reconocer. Sin embargo, cada vez que nosotros tomamos una decisión similar a como el mundo la toma, o cada vez que vivimos de manera similar como el mundo lo hace y aceptamos las mentiras del mundo, entonces, distándonos de cómo Cristo lo haría, nos estamos comportando como mundanos. Sí. Y esto ocurre a pesar de que conocemos las profecías divinas. ¿Sabes? El inspirado autor del libro de Eclesiastés estaba imbuido de esta intuición cuando describió el plan inicial de Dios. Dice Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Tremendo. Hermano, hermana, tú no querrás sufrir la ira del Cordero. Si tu vida espiritual se está enfriando, pones la excusa de que Cristo demora su venida, recapacita. Todo lo predicho en la Biblia se cumplirá. Es cierto. El Cordero, aquel que siempre mostró ternura, paciencia y magnanimidad, cambiará su rol y caerá sobre aquellos que lo ignoraron. El juicio del día final seguirá las reglas establecidas por Dios, no por ti, no por mí, no por ti, Omar, tampoco. Cada persona verá definitivamente que sus decisiones marcaron su destino. La ira del Cordero castigará a los transgresores de la ley de Dios. Pero, aquí viene lo bueno, los que somos fieles seremos recompensados en ese día final. ¡Ja! Añoramos Tremendo, ese día, ¿no es Claro cierto? que sí, Y sí. que Dios nos mantenga firmes, hermano, hermana. Bien, pasaremos a la parte del lunes, 2 de junio, titulada La evangelización de Noé. Tremendo pensar en Noé como un evangelista. En el latín hay un refrán que dice ignorantia iuris non excusat, que significa la ignorancia del derecho no excusa. Por ejemplo, si una persona comete un robo y luego alega no saber que robar es ilegal, su defensa no será aceptada en un tribunal. Esa persona será juzgada y condenada según lo establece la ley. El apóstol en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 5, dice que muchos no estarán preparados para el regreso de Cristo porque ignoran voluntariamente. ¿Sabes, hermano? Esta gente ignora lo que ocurrió en el diluvio. Es interesante que una asombrosa cantidad de culturas globales contaron la historia de un diluvio devastador desde los antiguos griegos hasta los mayas. Pero en nuestro mundo moderno, poco conservan la memoria colectiva del diluvio. En su mayoría, la gente ignora voluntariamente, como dijo el apóstol. La historia de Noé y el diluvio quizás es uno de los relatos bíblicos más ridiculizados. Como se predijo, el mundo descarta o ignora voluntariamente la historia como un mito, sin importar cuán clara y explícitamente se describa en el Antiguo Testamento y cuán mencionada sea en el Nuevo Testamento. Ahora, Omar, el relato del diluvio en sí señala puntos muy importantes, ¿no es cierto? Así es. Jesús comparó los días de Noé como los días del fin del mundo. Y Mateo 24, del 37 al 39 dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. La descripción bíblica del diluvio también apunta a lo que ocurrirá al fin de la historia humana. Claro. Dios no permanece indiferente ante la maldad del mundo. Ahora, notemos, el evento del diluvio es la acción destructora de Dios, pero conjuntamente el diluvio es un evento creativo redentor, en el cual Dios expresa su atento interés por todas sus criaturas. Claro. ¿Sabes, hermano? Tras la historia del fin de la civilización antediluviana, Dios reafirmó la continuidad de la existencia humana. Le proveyó alimento y enfatizó la sacralidad de la vida, señalando así su futuro don de la vida eterna. De la historia del diluvio, debemos también considerar el arco iris. No como un emblema de actos mundanos, como muchos lo etiquetan hoy día, sino como una señal artística y poética del perdón y del amor de Dios. Es impactante, hermanos, que el arco iris aparezca rodeando el trono de Dios como señal de su reino, indiscutible, ininterrumpido, sobre todo el universo. Hay otra lección significativa para el pueblo remanente de Dios, que surge de un estudio cuidadoso. Hebreos 11:7 afirma que Noé construyó un arca para que su casa se salvase. Dice el versículo, por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Imagínate, hermano, hermana, predicar durante más de un siglo para que solo su familia inmediata entrara en el arca y se salvara. ¿Saben si Noé hubiera sido un evangelista moderno, lo consideraríamos un evangelista fracasado? Décadas de predicación con un resultado muy limitado. Es cierto. Bueno, sí. Recuerdo que al finalizar una semana de evangelismo en cierto lugar, reconocido por la dificultad de aceptación al evangelio, un hermano me preguntó, pastor, ¿cuál fue el total de bautismos? Rebosante de alegría contesté, 28 almas entregaron su corazón a Jesús. El hermano reaccionó, ¿solo 28 se bautizaron? Bueno, números y más números, ¿no es cierto? La predicación puede resultar cada vez más desafiante, hermanos, debido a diversos factores, como el aumento de la superficialidad espiritual, la falta de tiempo para la preparación del evangelismo y la resistencia a la verdad por parte de la audiencia. Lo vemos en cada campaña. Claro, sí. Pero gracias a Dios, aún se ven resultados hermosos para el reino celestial. Muchas partes del mundo responden positivamente al mensaje de los 3 ángeles, hermanos. Amén. La predicación de nuestro mensaje remanente singular, que está en la Biblia, aún demuestra ser increíblemente eficaz en muchísimos lugares. Miles y miles están conociendo a Jesús como su Salvador. Alabado sea Dios porque aún no hemos llegado al punto de que no haya resultados. Amén. Aunque sabemos que pronto llegará el momento en que el tiempo de gracia se acabará y la puerta de la misericordia se cerrará. Sí. Sin embargo, hasta entonces tenemos una obra que realizar como iglesia, hermanos. La lección nos pregunta, si estás en las redes sociales, escribe tu respuesta. ¿Cómo podemos aprender a no desanimarnos cuando nuestros esfuerzos personales de evangelización no parecen dar mucho fruto por el momento? ¿Por qué debemos seguir esforzándonos?
Bueno, son preguntas muy importantes, ¿no es cierto? Sí. En Juan capítulo 4, versículos 35 al 37, Jesús dijo que aunque falte tiempo para la siega, debemos alzar nuestros ojos porque el campo sí está listo. Al cegar, hermanos, recogeremos fruto para vida eterna, incluso cuando uno sea el sembrador y otro coseche. Esto es importantísimo que lo entendamos. Sí. En el libro Obreros Evangélicos, página 259, Elena G. de White escribió: la obra de Dios es mundial, exige toda jota y tilde de la capacidad y fuerza que tengamos. Entonces, hermano, hermana, debemos seguir haciendo la obra del Señor. Aunque encontremos acerba oposición, debemos hacer lo mejor que podemos, con esfuerzo ferviente, esmerado. Debemos sembrar la buena simiente y con seguridad Dios nos utilizará como instrumentos suyos en la conversión de muchas almas. Hermoso, tremendo, ¿verdad? ¿no es cierto? Bien, pasemos entonces a la lección del martes 3 de junio titulada La historia de Sodoma y Gomorra. El Antiguo Testamento narra otro relato impresionante, el de Sodoma y Gomorra. Cierto. El doctor Stephen Collins, un erudito bíblico cristiano, director de la Facultad de Arqueología de la Universidad Trinity Southwest, Albuquerque, Nueva México, excavó un sitio arqueológico llamado Tal el Hamán. Con amplia gama de expertos científicos emplearon técnicas avanzadas para desarrollar una imagen abarcadora de lo que ocurrió en ese lugar. Sus hallazgos fueron publicados en la prestigiosa revista científica Nature. Así fue. Tal el Hamán se encuentra en el Valle del Jordán, cerca del Mar Muerto, y el sitio se remonta a los años entre el 2000 a 1600 a.C. Este es precisamente el tiempo y el lugar donde uno esperaría encontrar las ruinas de Sodoma. Wow. Increíblemente, la ciudad que encontraron en Tal el Hamán fue destruida en un evento singular que parece coincidir con el relato bíblico de la destrucción de fuego y azufre de Sodoma. Tremendo, en verdad, ¿no es cierto? Tremendo. Y el apóstol Pedro se refirió a esa historia al describir los acontecimientos finales. Veamos, las condiciones morales que desembocaron en la destrucción de esas ciudades están en directo paralelismo con las condiciones de hoy. La lección te invita a leer 3 textos bíblicos que describen los pecados reinantes de Sodoma y Gomorra, comparados a los de hoy. Tenemos en 2 de Pedro capítulo 2 versículos del 6 al 11, donde se menciona la nefanda conducta de los malvados, los que siguen la carne, andan en concupiscencia e inmundicia, atrevidos, contumaces, no temen decir mal. En la misma línea, Judas capítulo 1, versículos 5 al 8, menciona a los fornicarios, los que van en pos de vicios contra naturaleza. Soñadores que mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Y Ezequiel capítulo 16, versículos 49 al 50, afirma que los pecados de Sodoma fueron hacer abominación delante de Dios, ser soberbios, saciarse de pan, abundancia y ociosidad, y no ayudar al afligido y al menesteroso. Los pecados y la suerte de las ciudades de la llanura son, legendarios. Siempre han sido presentados como una advertencia de los terribles e inevitables resultados cuando se rechaza a Dios. Esos lugares se convirtieron en el primer ejemplo de poblaciones
destruidas por el fuego del cielo. El Mar Muerto, hermanos, con su ausencia total de vida y las extrañas características de sus aguas, destaca en forma peculiar la naturaleza de la paga del pecado. La advertencia que fue dada a través del relato de Sodoma y Gomorra a quienes viven en la tierra en estos últimos días es muy clara. Los impíos también serán destruidos por el fuego en el día final, como se describe en Apocalipsis 20. Hablemos sobre ese fuego eterno, que finalmente destruirá a todos los impíos, el que se compara con el fuego eterno que destruyó a Sodoma y Gomorra. Ese fuego fue eterno en sus efectos y así también lo será el fuego del día final, o sea, de consecuencias eternas, porque no hay un lugar ahí en el Medio Oriente que está quemando todavía. O sea, el fuego que aniquiló a Sodoma y Gomorra completó su obra. Claro. Ese fuego cesó cuando todo lo que tenía que ser completamente quemado fue destruido. Seguro. El fuego en sí dejó de arder, pero sus efectos continuarán durante toda la eternidad. Así es. En este sentido, esas ciudades están sufriendo el castigo del fuego eterno, Nessie. Increíble, como dijiste, consecuencias eternas. Consecuencias eternas. Es importante entender que esas consecuencias del pecado son definitivamente por toda la eternidad. Hermano, hermana, el pecado es notablemente engañoso. Nos ciega ante el estado de nuestro propio corazón. Oculta nuestras transgresiones bajo una capa de autoaprobación. Y esto ocurre mientras la maldad perpetrada por muchos permanece obvia delante de nuestros ojos. En Ezequiel capítulo 16, versículo 47, Dios advierte a su pueblo porque no cometió los mismos pecados de Sodoma, sino que en realidad se ha vuelto más malvado que Sodoma. ¡Ay! El antiguo Israel había estado prostituyéndose, cometiendo adulterio espiritual. Imagínate la sorpresa del pueblo de Dios al enterarse de que eran más malvados que los legendarios sodomitas. ¿A qué punto había llegado? Qué noticia horrible. Pero esto no es una novedad, hermanos. En Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32, Pablo presenta una larga lista atroz de faltas humanas que podrían describir la base de las noticias actuales. Pero la lista que Pablo dio del pecado de los gentiles o paganos no pretendía que los judíos se sintieran superiores. Era para que el pueblo de Dios comprendiera la gravedad de sus propios pecados. Claro, y en el Antiguo Testamento Natán hizo lo mismo cuando habló con David. ¿Sabes? Le contó la historia de un hombre rico que robó el único cordero que tenía un hombre pobre. Esa historia encendió el furor de David porque la injusticia descrita era obvia. Aún así fue necesaria la declaración directa por parte de Natán. Le dijo a David, tú eres ese hombre. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 7. Natán contó esa historia para que David se viera reflejado en ella. Seguro. Él era el protagonista. Wow, tremendo, Mare. En verdad, hoy vemos lo mismo. Claro, Dios nos habla, pero nosotros decimos eso solamente con la gente de afuera, los mundanos. Dios también nos habla a nosotros porque estamos pecando, estamos haciendo error delante de Él. Es importante recordar, hermano, hermana, que la Biblia no solo se dirige al mundo exterior allá afuera, sino que también al propio pueblo de Dios. La descripción de los atroces pecados que están en Apocalipsis capítulo 13 y Apocalipsis capítulo 17 es una advertencia de que nosotros también podemos caer en la misma trampa. Leo del libro Patriarcas y Profetas, página 154. En la vida,
Todo acto, por insignificante que sea, tiene su influencia para el bien o para el mal. La fidelidad o el descuido en lo que parecen ser deberes menos importantes puede abrir la puerta a las más ricas bendiciones o a las mayores calamidades. Hermano, hermana, nuestra única esperanza de vida eterna consiste en sujetar nuestros apetitos, nuestras pasiones a la voluntad de Dios. Daremos seguimiento con la lección del miércoles 4 de junio titulado El juez de toda la tierra. Previo a la destrucción de Sodoma y Gomorra, una curiosa historia ocurrió en las llanuras de Mamre. Dios anunció a Abraham la promesa de un hijo, pero se interrumpe la narrativa por una discusión divino-humana vinculada a una alarmante impiedad. Dios vino acompañado de 2 ángeles y compartió su preocupación con Abraham. Es interesante porque la historia giró hacia el tema de las ciudades impías de la llanura. Notemos, Dios no nos debe a nosotros ninguna explicación, pero Él decide no ocultarnos sus motivos y planes, hermanos. Amós 3:7 dice, no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios informó a Abraham los eventos próximos. Permaneció con el patriarca mientras los 2 ángeles se dirigieron a Sodoma para exhortar a la población. Así fue. ¿Sabes, hermano? Inevitablemente pensamos en los ángeles proféticos de Apocalipsis, quienes realizan la misma tarea en los últimos días, exhortando al pueblo de Dios. Ahora, mientras los ángeles daban advertencia final a Sodoma y Gomorra, Dios se sometió voluntariamente a las preguntas de Abraham. Cabe destacar que al escuchar que Dios buscaba juzgar a las ciudades impías, Abraham no huyó a un lugar lejano, hermanos. Él conocía la situación de Sodoma y Gomorra, pero allí residían sus parientes. Y por amor a ellos, Abraham compareció ante Dios, desafiando el veredicto divino, implorando al juez su perdón. Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, le dijo Abraham. Abraham fue tenaz y perseverante. Génesis 18:22 dice, Abraham permaneció de pie delante de Jehová. Observemos su sensibilidad ante el mal y la necesidad de justicia y gracia. ¿Saben decir? Abraham preguntó, ¿acaso el juez de toda la tierra no hará lo que es justo? Abraham examinó el caso de Sodoma y también el carácter de Dios. Wow. De igual manera, antes que Dios finalmente envíe fuego sobre la tierra, durante el milenio se abrirán los libros del cielo y podremos investigar toda evidencia. Así ocurrirá. Tendremos 1000 años para responder las preguntas que por ahora no tienen respuesta. Y como Abraham, estaremos escudriñando la justicia de Dios. Maravilloso esto, ¿no es cierto? Ahora, Abraham recurrió a la misericordia de Dios. Bueno, presentó su caso con hábil tacto oriental. Adrede hizo su primer cálculo hipotético del número de sodomitas piadosos, lo suficientemente alto como para provocar una respuesta favorable. Y luego bajó el número con extraordinaria diplomacia. En vez de pedir salvación para toda la ciudad, se basó en 45 personas justas. Y animado por las respuestas bondadosas de Dios, gradualmente se hizo más audaz, disminuyendo el número de las supuestas personas justas. Notemos, Abraham no pidió el perdón incondicional de la ciudad, pero se atrevió a negociar su preservación bajo ciertas condiciones. Cierto.
En lo personal, me aventuro a especular que habría, bueno, me pregunto, ¿qué habría sucedido si él hubiese continuado con su negociación reduciendo el número a menos de 10? Bueno, recordemos que en Sodoma vivía Lot, su esposa, sus 2 hijas solteras y sus hijas casadas con sus familias. Abraham veló por su prójimo y la misericordia divina consideró la intercesión de propuestas numerológicas del patriarca sin vacilación. Hermano, hermana, amar a Dios es amar a nuestro prójimo. Te pregunto, ¿hasta qué punto te sacrificarías para fomentar el bienestar ajeno? En una encuesta realizada en línea en la red social Quora.com, leí algunas respuestas en cuanto a esto. Es interesante, Omar, porque ahí estaba la respuesta de Lucy de Panamá. Ella afirmó que ella se hubiera sacrificado por su gatita cuando ésta padeció una falla cardíaca. Desde Chile, Jorge escribió que las personas que más le importan son sus hijas y por ellas daría su vida sin pensarlo. Pero Orlando, de Ecuador, dijo que en un escenario real él no lo haría porque él mantiene en mente su instinto de, autopreservación. Interesante, creo que ese fue el más sincero. Las respuestas a esta encuesta fueron tremendas. Pero relacionando el tema de velar por nuestro prójimo, nosotros no podemos impedir que las personas pequen contra Dios, pero podemos interceder por ellas. Amén. A Dios le agrada una intercesión tal porque refleja su amor. La vigorosa oración del justo puede lograr mucho, Nesí, lo hemos visto tú y yo. Claro que sí. Abraham intercedió humildemente por los pecadores y Dios le concedió tiempo y consideración. Seguro que sí. Entonces, Nesí, esta bendición aguarda hoy a los que seguimos en las pisadas del Maestro Jesús. Amén y amén. Ahora, en la conversación entre Dios y Abraham, notemos cómo actuó Dios. Así es. Él no solo compartió su decisión con Abraham, sino que también alentó su valentía. Incluso podríamos decir que a Dios le agradó ser confrontado por el argumento de Abraham, porque su defensa resonó con un sentido de misericordia hacia los impíos. Y la última respuesta de Dios fue llena de gracia. Dijo, no destruiría las ciudades por amor a 10 justos. El número 10 en la Biblia simboliza la idea del mínimo indispensable para hacer algo. Pero Dios se fue tan pronto como terminó de hablar. Dios es soberano, es juez sobre toda la tierra. Cierto, Hermano, cierto. hermana, la decisión final le pertenece a Dios. Independientemente del del celo humano. Dios no detiene su voluntad, no lo hace. Y con humildad Abraham accedió al veredicto divino. Ay, tremendo, Omar, ¿no es cierto? Imagínate lo que habrá sido eso. Ultimadamente, hermanos, la acción divina hacia sus siervos, profetas humanos, en la época de Noé, en la época de Abraham, puede ser paralela a una acción similar al final de los tiempos. Así es. Hoy día, Dios también comparte con nosotros, sus siervos, su plan de regresar para salvar y juzgar a la humanidad. ¿Estás listo para ese día? Ay, hermano, hermana, es nuestra oración que así sea, porque Amén. La voluntad de Dios Amén. se hará manifiesta. Claro. Vayamos entonces al estudio del jueves 5 de junio titulada El juicio previo al advenimiento. Esto se pone bueno. La descripción del juicio de Daniel 7 nos permite ver detrás del velo.
Portentosamente observamos cómo Dios actúa para resolver el problema del pecado y redimir a sus hijos. ¿Sabes, hermano? Indudablemente la humanidad será juzgada por Dios. No tengas dudas. La lección te pregunta cuál es el objetivo principal del juicio. ¿Cuál es el veredicto emitido al final del proceso? Una ilustración particular del futuro en la época de Daniel es la frase que él utilizó en Daniel capítulo 1, versículo 18, al fin de los días. Esta frase evoca la expresión Ketz Yamin en el hebreo, que significa el fin del tiempo. ¿Para qué? Para demarcar el fin de la historia humana. O sea, el momento cuando los redimidos de todos los tiempos recibiremos nuestra herencia. Sorprendentemente, el lenguaje que describe la prueba de Daniel de 10 días se refleja en el lenguaje de la profecía del día escatológico de la expiación en Daniel 8:14. Esa profecía es paralela al día del juicio en Daniel capítulo 7, versículo 9 al 12. Este detalle, señalado por la cantidad significativa de palabras y formas gramaticales compartidas entre Daniel 1 y Levítico 16, el texto fundamental del día de la expiación. ¿Saben? Sí, esto es específico. Sí lo es. Implicando la promesa revelada por Dios. Claro que sí. Y observemos también, Omar, la enfática repetición de la palabra maré en el hebreo, que aparece 3 veces en Daniel capítulo 1, versículos 13 y 15, que significa semblante, apariencia. Algo que en el libro de Daniel también se refiere a la visión escatológica de los 2300, de las 2300 tardes y mañanas. Claro. Ahora, esta perspectiva transmite un mensaje de esperanza, hermanos, porque al aplicar estas asociaciones al caso de Daniel y sus 3 amigos, vemos que Dios se revelará también a través de la prueba y que seremos reivindicados en el día de la expiación. Para Daniel, el mensaje del fin formaba parte de su vida cotidiana. Cierto. Por ejemplo, él comía y bebía de acuerdo con el ideal de la creación. Cierto. Moldeaba su perspectiva al relacionarse con otras personas, sabiendo que todos fuimos creados a la imagen de Dios, incluyendo el jefe de los eunucos, quien habría podido ser su enemigo. Ay, ay, ay. Pero bueno, volvamos al tema de que seremos juzgados, ¿no es cierto? Sí. Eclesiastés 12:14 nos asegura que Dios traerá toda obra a juicio. Y Pablo nos exhorta en Romanos 14:10 que no juzguemos a otros, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Te has preguntado, hermano, hermana, cómo será la logística para una empresa de tal magnitud? Omar, ¿será que habrá computadoras, sistemas audiovisuales, equipos de anotación, tabletas inteligentes, sistemas tecnológicos de récords? ¿O robots? Bueno, Dios no necesita registros tecnológicos para saber quién se salva y quién se pierde. Muy cierto. Pero, hermanos, los ángeles, quienes han examinado el plan de salvación desde el principio, naturalmente tienen preguntas. Ellos vieron la rebelión de Satanás y una tercera parte de los ángeles ser expulsados del cielo. Tal vez algunos eran compañeros en ese entonces. Ocurrirá que Dios nos traerá ante su presencia, abrirá los libros y permitirá que los santos vean todo lo que está registrado en ellos. Con esto en mente, notemos, la historia de la súplica de Abraham por Sodoma y Gomorra nos ofrece una perspectiva deslumbrante. Es una prefiguración del juicio. Obviamente los pecados de Sodoma y Gomorra fueron investigados
Sí, porque Dios mencionó que su maldad era tan extrema que el clamor en su contra era abismal. Pero, Omar, no bastó investigar a Sodoma y Gomorra. Dios también le permitió a Abraham que evaluara la situación y que expresara si era justa la decisión divina de destruir a los impíos. Remontemos nuestra mente a la profecía de Daniel 7. Imagínate, todos tus secretos estarán expuestos en ocasión del juicio. Ahora, ¿cuál es tu única esperanza? ¿Quién aparece en medio del juicio celestial? Jesús, el Hijo del Hombre. Amén. Hermano, hermana, la presencia de nuestro Salvador es la única razón por la que el juicio se hace en favor de los santos del Altísimo, en nuestro favor. Gloria a Dios. Claramente, solo por la perfecta justicia de Jesús saldremos airosos del juicio divino. Amén y amén. Gloria a Dios. Satanás nos acusará, pero Jesús, nuestro abogado, intercederá por nosotros. Es maravilloso saber esta verdad. Claro, sí, claro. Nos gozamos, Omar, estudiando esta lección, ¿no es cierto? Claro. Sinteticemos lo que aprendimos. Número 1, en el día final habrá alegría entre los justos, pero los impíos sufrirán la ira del Cordero. En segundo lugar, Noé perseveró en predicar, aun cuando lo ignoraron. Debemos predicar como Noé. En tercer lugar, la historia de Sodoma y Gomorra describe los pecados y acontecimientos de los últimos días. En cuarto lugar, Abraham negoció con Dios por los supuestos justos de Sodoma y Gomorra, pero Dios es juez de toda la tierra y la decisión final le pertenece a Él. Y en quinto lugar, en el día final, tú y yo compareceremos frente al juez universal. Solo por la sangre vicaria de Cristo podremos ser librados de la condena. Gracias a Dios por este ameno estudio, ¿no es cierto, Nesí? Amén, amén. Y gracias a ti por acompañarnos. La siguiente lección se titula Ruth y Esther. Sintonízanos y volvamos a estudiar juntos la Biblia. De igual manera, no te pierdas el tema que el pastor Grieve nos presentará este viernes. Se titula Tarde pero a tiempo. Resulta ser que siempre vemos que Dios se tarda y lo culpamos, que estás tarde, ¿por qué no me cumpliste? Que esto y lo otro. Pero Dios siempre llega a tiempo. Amén. Tarde, pero a tiempo. Wow, va a estar interesantísimo. Hermano, hermana, siempre oramos por ti y los tuyos. En nombre de la Voz de la Esperanza te agradecemos también por tus oraciones y por tu apoyo financiero. Sabes, tu ayuda hace posible que continuemos haciendo la obra de Dios a través de los medios masivos de comunicación. Dios te bendiga y te guarde. Amén. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos la próxima semana.